Estamos muy agradecidos con Dios por la bendición que tenemos de que ahora contamos ya con la presencia de nuestro pastor Dani Perla y listos para continuar estudiando la lección de escuela sabática. Como lo dijimos al principio de la semana pasada, nuestro pastor ha estado en una actividad de nuestra iglesia a nivel mundial y ha participado de ella en un ambiente espiritual poderoso, sabiendo que estamos cada vez más cerca de la gran liberación de la que estamos estudiando aquí en Éxodo. Y por eso queremos agradecerle al pastor que está de nuevo con nosotros y queremos saber un poquito ya en este estudio, antes de introducirnos en él, un poquito sobre la experiencia que ha tenido por ahí. Muy bien, damos gracias a Dios, hermano Gerson, que nos ha permitido poder salir y entrar. Creo que Dios lo permite por su gracia y tal como usted mencionaba, una actividad de nuestra iglesia a nivel mundial. Recordemos que somos una familia. Ahora no todos podemos estar en esa reunión, pero un día estaremos todos. Amén. Estaremos todos en las cenas de las bodas del Cordero. Bueno, y va a ser algo mucho más grande. Lo que vemos aquí es apenas el comienzo. Pero quiero decirle, hermano Gerson, siempre seguro, si yo lo puedo ver cada vez que voy a ese tipo de reuniones, ya sea en nuestro país, en este caso fuera, y es como Dios dirige y conduce a su iglesia. Amén. Todos podemos tener ideas de lo que creemos que es mejor, claro, pero Dios sabe al final lo que es mejor y creo que su voluntad siempre prevalece. Así que agradecidos con Dios. Y algo que también quiero mencionar es que tuvimos la oportunidad de conocer personas que nos escuchan. Hermano Gerson, increíblemente este programa, damos gracias a Dios, este estudio de la palabra de Dios, juntamente con la lección de la escuela sabática, se ha escuchado en tantos lugares. Sí. Y las personas me decían, yo lo he visto, yo ya escucho los estudios que dan, pero especialmente quiero saludar en este momento a un pastor de Cuba, no voy a mencionar su nombre. Muy bien, sí. Pero quiero decir, hermano Gerson, que ellos utilizan este material también, lo descargan a pesar de ciertas limitaciones que hay, porque me dice, hay días que no tenemos electricidad y entonces lo descargan y se lo mandan a los hermanos, lo descargan y le mandan el material para que los hermanos, cuando hay electricidad, ellos lo descargan también y pueden estar estudiando esta lección. Así que un saludo para nuestro amigo, para nuestro pastor. Me dice que comenta a veces, muy bien. creo que es en el otro canal de YouTube, que él a veces hace algunos comentarios, me dice, cuando tiene la oportunidad. Así que agradecidos con Dios y bueno, dispuestos a continuar estudiando la palabra de Dios. Bueno, qué maravilloso, y saludos a toda la familia adventista de Cuba, ¿verdad? Que está ahí conectada, y bueno, todos los que nos escuchan en diferentes países, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México, gracias. Hoy vamos a hablar sobre el tema labios incircuncisos, ya propiamente de nuestra lección de escuela sabática, así que vamos a orar agradeciendo a Dios por su maravillosa gracia que nos permite aprender más de su palabra. Bendito Padre, gracias por el pueblo que tú estás conduciendo. Amén. Lo vemos que tu Espíritu Santo se manifiesta y rogamos que lo sigas haciendo hasta el final, cuando podamos encontrarnos con Cristo viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Mientras tanto, ayúdanos a lidiar con las faenas de la vida, con las luchas de la vida, confiando en la gran liberación. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hasta el día de ayer, pastor, que estuve todavía con nuestros hermanos por acá comentando un poco la lección, veíamos cómo Moisés, en medio de los reveses que tiene, tanto con Faraón y con el propio pueblo, que esa es la parte más difícil, va a Dios, presenta sus quejas y Dios le da una respuesta de lo que va a hacer en ese momento. Y es una respuesta alentadora. Pero me sorprende lo que sigue en el texto, pastor, y quisiera ir ahí, porque yo creo que Moisés, muy entusiasmado luego de la respuesta de Dios, va al pueblo y en el capítulo 6, ahora del verso 9 al 13, dice la palabra de Dios lo que hace Moisés y la respuesta que recibe Moisés. Dice Éxodo 6, 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, es decir, diciendo todo lo que Dios le había dicho. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Faraón, y a Moisés y a Aarón, quiero decir, les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hay dos elementos aquí, pero me voy a concentrar en este que me resulta sorprendente, pastor. Digo sorprendente, pero no en el sentido de que no pudiera yo reaccionar exactamente igual que el pueblo de Israel. No quieren escuchar a Moisés, pero dice el texto, a causa de las congojas. ¿Cómo podemos nosotros en esta experiencia lidiar con esta situación en la que a veces nuestros problemas, nuestras congojas, los desafíos que enfrentamos en la vida, pareciera como que no nos dejan escuchar las promesas de Dios como las que llevaba Moisés para el pueblo? Bueno, realmente yo creo que hay un asunto y nosotros no escuchamos porque realmente tenemos ya nuestros propios conceptos. Es como cuando hay una conversación y la otra persona habla, pero uno ya tiene la respuesta. O sea, simplemente está esperando el turno y se dice, usted no está escuchando. Si usted ya tiene la respuesta, usted no está escuchando. Simplemente está permitiendo que la otra persona hable para después usted dar su mensaje. Creo que eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Cuando llegaron las noticias de la liberación, en un momento eso fue agradable, pero ellos pensaban que iba a ser ya, inmediatamente. Sin pasar por problemas. Instantáneamente, de una sola vez, Dios iba a hacer algo, Faraón iba a aparecer muerto ahí, el pueblo iba a salir tranquilo. Pero cuando el asunto se complicó, cuando, como ya hemos visto, la carga de trabajo fue más pesada, y ahora ellos venían con el mensaje, aquí estamos de parte de Dios, vamos a liberarlo. Ahí, entonces dice el pueblo, ya no escuché, no, ya tú nos hablaste de liberación. Pero yo me he preguntado, hermano Gerson, ¿por qué Dios dio toda esta vuelta para sacar al pueblo? Sí. ¿Acaso no podía Dios de una sola vez sacarlos a ellos? Sí. Claro que sí. El día que salieron de Egipto mostró que Él podía hacerlo, pero ¿por qué pasó todo esto? Y entonces, para mí aquí en el texto hay una clave, porque Moisés dice, cuando Dios le dice que vaya al faraón, Moisés le dice, los hijos de Israel no me escuchan, ahora mucho menos me va a escuchar faraón. Y esto está muy relacionado con algo que usted comentaba, al menos yo lo veo de esa manera, que usted comentaba en la lección la semana pasada, cuando Dios quiso destruir a Moisés en el camino a causa de que su hijo no había sido circuncidado, su hijo menor. Entonces, es que, ¿cómo se va a poder predicar a otros si primero no me está funcionando para mí? Esa es la pregunta. Noten que aquí hay un principio. Si el pueblo de Israel no escuchaba a Moisés, entonces, ¿quién dice que allá afuera otro lo iba a escuchar a él? Correcto. ¿No es eso lo mismo que pasa con el Evangelio? ¿Cómo nosotros queremos que otros sean salvos, que otros escuchen el Evangelio, si cuando no está funcionando para mí mismo, no está funcionando para nuestra iglesia o para nuestra familia? Creo que aquí se establece ese principio. Entonces yo me doy cuenta de algo. Dios permitió que la salida de Egipto no fuera inmediatamente, porque Dios necesitaba que el pueblo viera al menos las siguientes cosas. Número uno, que había un enemigo que no los quería soltar fácilmente. O sea, si de Dios dependiera, Él quería librarlos ya. Claro. El pueblo quería librarse ya, pero había un enemigo que no los iba a soltar fácil. Que esto es un reflejo de la gran lucha entre el bien y el mal. Así es. Porque no se ha terminado, porque es lo mismo que pasa cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Y entonces la gente dice, ¿y por qué Dios no viene? ¿Y por qué permite esto? Y cada día estamos escuchando de esta otra noticia mala. ¿Por qué? Bueno, aquí está, es que hay un enemigo que Dios tiene que lidiar también con ese enemigo. Pero creo que la segunda razón es mucho más poderosa. El pueblo de Israel no estaba listo para confiar en Dios. Ellos en realidad no confiaban en Dios.
Si Dios los hubiera librado inmediatamente y los hubiera puesto ya de Egipto de una sola vez en la tierra de Canaán, ellos no hubieran desarrollado, no se hubieran dado cuenta, no se hubieran analizado cómo estaba su situación y su condición delante de Dios. Entonces creo que por eso Dios demoró, por eso Dios tardó en sacarlo, para que el pueblo aprendiera a confiar en Él. Es la misma razón por la que Dios no elimina el pecado ahora de una sola vez y para siempre, porque recordemos que estas historias son una ilustración de algo mucho más grande, de algo mucho más abarcante. Y si Dios eliminara ahorita el mal de una sola vez y pusiera a todas las personas en el cielo, ¿qué pasaría? Es que no todos quieren estar con Dios. Correcto. Y la prueba de ello, y la prueba de ello es la manera como reaccionaban contra Moisés, quien era el enviado de Dios. Y entonces aquí yo extraigo otra lección: la manera como nos relacionamos con los líderes es un reflejo de cómo está mi relación con Dios. Y eso es tremendo, pastor, porque justamente habla de qué es lo que haríamos si Dios mismo en persona estaría ahí, estuviera Correcto. ahí. Y eso es tremendo. Pero en la lección me gustó que hicieran este contraste y me gustaría destacarlo acá: cómo nosotros podemos aprender a crecer en esa fe, como finalmente lo hacen personajes como Job. Todos conocemos su historia y leerla es muy lindo, el asunto es experimentarla luego, ¿no? O como Asaf, con ese salmo en el que dice: yo por poco ya deslicé. Y hacia el final hacen una reflexión, tanto Job como Asaf, sobre lo que lograron descubrir a pesar de los problemas. ¿Cómo podríamos llegar a esa, diría yo, madurez espiritual? Bueno, yo creo que hay algo que se llama tener una fe, una confianza implícita en Dios. O sea, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios existe, yo sé que Él tiene un plan. Sé también que voy a pasar por dificultades, y aunque me duelen esas dificultades y muchas veces sufro, pero sé que al final Dios está a cargo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer, es que Dios es real, que Dios se preocupa por nosotros, que Él tiene un plan y que al final su voluntad va a prevalecer, su propósito va a cumplirse para la vida de sus hijos. Entonces, eso es lo que hace la diferencia cuando uno pasa por un problema. Va a sufrir, va a llorar, se puede quejar, pero tiene que haber como allá en el fondo, ¿no? Yo sé que Dios va a obrar en medio de todo este caos, en medio de toda esta situación. Y es lo que aprendió Job, es lo que aprendió Asaf. Estos personajes, y a mí me llama la atención siempre, claro, ellos sufrieron, Sí. ellos se quejaron, experimentaron en carne propia. Por ejemplo, Job, perder a todos sus hijos, perdió todas sus posesiones, ya eso es bastante, pero a todos sus hijos. Sí. Realmente no sabemos la dimensión de ese dolor que él pasó. Y él decía, bueno, yo me voy a destruir y todo, pero tengo esa confianza, sé que mi Redentor vive, lo voy a ver, es más, Él me va a levantar, tengo fe. Eso realmente nosotros podemos aprender a desarrollar cuando tenemos una relación con Dios y conocemos quién es Dios. ¿Por qué Moisés y Aarón se pararon ante el faraón de una manera firme? ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Dios. Amén. Sabían que Dios era el creador, sabían que aunque Dios no se manifestaba siempre de una manera inmediata, pero que Él estaba al control, y lo demostraron. Por ejemplo, Egipto, que estaba lleno regresando a esa historia de los encantamientos de serpientes que hacían ellos. Los egipcios hacían encantamientos, trucos ahí con la serpiente. Creían que el faraón, uno siempre ve en las imágenes, ¿verdad? El faraón egipcio tenía ahí en su cabeza una imagen de una serpiente, porque ellos creían que el faraón tenía el poder de una diosa ahí, de las serpientes y todas esas historias inventadas, pero que tal vez los demonios estaban detrás de eso, y entonces que protegían al faraón. Pero un día, en el milagro que Moisés hace, bueno, que Dios hace a través de Moisés, al tirar la vara, se come las serpientes
que habían hecho los encantadores egipcios. ¿Cuál era el mensaje? Dios es el Dios creador. Esa era la convicción que tenía Moisés. Yo creo que cuando nosotros, hermano Gerson, por esa razón, nuestro privilegio es llegar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios a lo largo de la historia? ¿Cómo es su trato? Por eso necesitamos la Biblia. Uno dice, no, ¿para qué leer esta historia antigua? Bueno, porque ese Dios que estuvo aquí con estas personas es el Dios que está conmigo y es el Dios que va a obrar, que va a actuar. Eso es lo que yo llamo una confianza implícita en Dios. No digo que eso va a eliminar el dolor, pero que va a dar esperanza al final cuando esté pasando por una prueba. Y ahora, pastor, parte del mensaje que le llevó Moisés, y para terminar nuestra reflexión de hoy, fue que después de las cosas que haría, finalmente él los tomaría como su pueblo. Esto debió haber sido una buena noticia que no escucharon, ya dijimos al principio, lamentablemente no la escucharon, pero ser el pueblo de Dios, ¿qué implicaciones debería tener para ellos, pero más para nosotros que estamos más cerca de la gran liberación final? ¿Qué implicaciones debería tener para nosotros, tomando lo que usted ya venía diciendo, el hecho de confiar en que somos el pueblo de Dios? Y aunque hay un contexto corporativo acá, ¿cómo podemos aprovecharlo nosotros individualmente, esa confianza que usted decía, esa confianza implícita de decir, pero soy el pueblo de Dios? Bueno, me gusta eso porque recuerden ustedes que cómo Dios se va presentando tanto ante Moisés, ante el pueblo y ante el faraón, va dependiendo de las respuestas que ellos dan, sí, de la respuesta. Y primero Dios se presenta como ese Dios creador, el Dios poderoso, el Dios Elohim, pero cuando van teniendo dudas, ya sea Moisés o el pueblo, Dios va cambiando, no cambiando, voy a decir, va poniendo ahora en la mente de ellos esos nombres que lo identifican a él como un Dios especial, hasta que llega el punto para decir, yo soy Jehová. Mira, yo Jehová, porque es un Dios que es más personal. Ese Dios que es poderoso, Dios no quiere que nosotros lo conozcamos, sí, Él es el creador, con una sola palabra, Él hizo todos los árboles y ya. Eso está bien. Sí. Dios quiere que sepamos que Él es poderoso, pero Él quiere que lo conozcamos como un Dios personal, un Dios íntimo, cercano, que quiere tener una relación con nosotros. Y entonces Dios le recuerda a Moisés y le dice, mira, yo hice un juramento, yo por mí mismo, me llamaba la atención que dice, yo alcé mi mano. Dice, ¿qué necesidad tiene Dios si Él simplemente es el creador? Pero Él viene hasta nosotros y dice, mire, yo te voy a dar esta señal, que yo quiero tener una relación contigo y yo voy a lograrlo. Yo voy a dar todo para que sea posible. Es más, voy a pagar la penalidad de la violación del pacto, que nosotros sabemos que ese es el Evangelio. Finalmente Dios se hace como uno de nosotros para pagar la pena de la paga del pecado, que es la muerte, para que nosotros pudiéramos tener vida. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, realmente cambia la dimensión de quién es Dios, porque muchos lastimosamente vemos a Dios como un Dios frío, un Dios distante, un Dios que solo pide reglas, que solo, bueno, llenar la hoja ahí, los requisitos, el examen y ya, pero simplemente para cumplir, pero no tener una relación con nosotros. Creo que hoy nos beneficiamos de saber que Dios es un Dios personal, que Dios es un Dios que nos ama, que quiere tener comunión con nosotros, quiere darse a conocer a nosotros y tiene planes para nosotros de paz que nosotros apenas estamos comenzando a entender. Amén. Y queremos que esa confianza llene nuestros corazones y por eso le vamos a pedir a nuestro pastor Eni Perla que ore por nosotros para que hoy podamos aprender a escuchar las promesas de Dios. Y yo sé que será difícil en los momentos que nos agobia la vida, pero ahí es donde más necesitamos escuchar atentamente al Señor. Amén. Padre, en este momento queremos aprender a confiar en ti, a tener esa fe implícita, esa confianza implícita que está muy adentro, allí en nuestra mente, al saber que pase lo que pase, Señor, tu plan y tu voluntad prevalecen. Danos esa fe y esa confianza en medio de las pruebas y las dificultades. En el nombre de Jesús. Amén.